Cuando mi hija abrió el regalo, no me miró a los ojos. Solo rasgó el papel con los dedos fríos, como si estuviera quitando la envoltura a una caja de cartón vacía. Yo me quedé parada, al lado de la mesa, con las manos entrelazadas. Vi cómo sus cejas se fruncían, cómo arrugaba la nariz con desdén, y entonces lo dijo. Lo dijo sin titubear, como si la frase ya estuviera preparada desde hacía días. «Este regalo no vale nada», murmuró, y luego, delante de todos, lo arrojó al basurero. Nadie dijo nada. Nadie se levantó. Algunos rieron por lo bajo. Y en ese instante, mientras la cinta plateada caía como una serpiente sobre el piso, supe que esa sería la última vez que ella me vería. Mi nieta Marina giró lentamente el rostro hacia mí. Sus ojos estaban abiertos, llenos de una confusión que me atravesó como una aguja. Era la única que no reía, la única que entendía, aunque aún no supiera del todo qué estaba ocurriendo. Sentí una punzada en el estómago, pero no hice ningún gesto. No lloré, no grité, no recogí el regalo del suelo. Simplemente cerré los dedos sobre el borde de la mesa, apreté fuerte y respiré por la nariz. Por dentro, algo se rompía. Por fuera, seguía siendo la misma mujer callada y digna que había aguantado demasiado. Verónica, mi hija, volvió a sentarse como si nada hubiera pasado. Cruzó las piernas, tomó su copa de vino y brindó con Tiago, su esposo. Los dos reían. Estaban celebrando algo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Yo observaba desde el rincón, invisible, como siempre, como si mi presencia fuera parte del mobiliario, como un florero antiguo al que nadie presta atención. Ese día, en esa sala iluminada por luces cálidas y falsas, me di cuenta de que mi historia con ellos había terminado. No con un grito, no con una carta, sino con un regalo en la basura. Las paredes estaban decoradas con guirnaldas doradas. Marina las había colgado por la mañana, con esa dulzura silenciosa que siempre me conmovía. El aroma a cordero asado aún flotaba en el aire, mezclado con el perfume dulce y fuerte de Verónica, que solía impregnar toda la casa cada vez que venía. La chimenea estaba encendida, lanzando destellos anaranjados contra la alfombra. Pero el calor que yo sentía no venía del fuego. Era otro, más sordo, más profundo. Un calor que nacía del corazón herido y subía hasta los ojos, hasta el cuello, hasta los dedos que temblaban sin que nadie los viera. Verónica levantó su copa. «Por la familia», dijo, y todos repitieron como si nada hubiera pasado. Yo también alcé mi copa. No brindé. Solo la sostuve en el aire, por educación, por hábito, por no delatar lo que ya había decidido. Nadie notó el temblor, nadie notó que mis ojos no parpadeaban. Horas después, mientras los platos sucios se amontonaban en la cocina y las risas se desvanecían en los pasillos, me encerré en mi habitación. Cerré la puerta con llave, apagué la luz, me senté en la cama, con la espalda recta, y dejé que el silencio lo dijera todo. En el suelo, junto a la cómoda, aún estaba la bolsa de regalo. La recogí con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano, la última que escribiría para ella, un collar de mi madre y una fotografía en blanco y negro. La única donde Verónica y yo aparecíamos sonriendo de verdad. Ahora, todo eso estaba manchado por el desprecio. Y sin embargo no rompí nada. Lo guardé todo en una caja de madera, la cerré con llave y la coloqué bajo la cama. Esa noche dormí con los ojos abiertos. Al día siguiente me preparé como si fuera cualquier otro día. Lavé los platos, abrí las ventanas, preparé té para Marina. Nadie sospechó nada, pero algo en mí ya no era igual. Sentí como una parte de mi alma se despegaba suavemente, como una hoja seca que cae sin hacer ruido. Ya no esperaba disculpas, ya no deseaba comprensión, solo quería distancia.
Silencio. Justicia. Marina me observaba más de lo normal. Supe que notaba el cambio. Me preguntó si estaba bien. Le respondí con una sonrisa que no llegó a los ojos. Ella no insistió. Nunca lo hacía. Esa niña era un espejo. Pequeño, frágil, pero honesto. La única que veía más allá de la superficie. Esa noche escuché a Verónica hablar con Tiago en la sala. No bajé. No interrumpí. Solo escuché desde el pasillo, apoyada contra la pared, en bata, invisible otra vez. «Ya está vieja, Tiago. No puede vivir sola mucho más», dijo mi hija, como si hablara de un mueble roto. «Tenemos que movernos antes de que se dé cuenta», respondió él. Luego bajaron la voz. Risas suaves. Planes. Volví a mi habitación. Cerré la puerta. Encendí la lámpara baja. Tomé mi cuaderno de tapas verdes. Allí anoté por primera vez la fecha del inicio de mi desaparición. No era una fuga. Era un cierre. Un acto de amor propio. La última imagen de ese día fue el reflejo de mi rostro en el espejo. Un rostro cansado, sí, pero no vencido. La misma mujer que crió sola a una hija caprichosa. La misma que renunció a todo por darle una vida digna. La misma que ahora, en silencio, tomaba la decisión más importante de su vida. Desaparecer, pero no como víctima. Desaparecer como quien se borra de una historia que ya no merece contarla. Todo comenzó con pequeños detalles. Cosas tan mínimas que, si las hubiera mencionado en voz alta, habrían dicho que estaba exagerando. Pero los silencios dicen más que las palabras. Y yo, que aprendí a vivir escuchando lo que no se dice, empecé a notar el cambio mucho antes de que el desprecio se hiciera visible. Esa mañana, la casa olía a pan tostado y a lavanda. Era domingo. Y como cada domingo desde hacía 3 años, preparé el desayuno para todos. Café fuerte para Tiago, jugo de naranja recién exprimido para Verónica y leche con miel para Marina. Puse la mesa con el mantel blanco que usaba en ocasiones especiales. El sol entraba por las cortinas beige, dibujando rayas suaves sobre el suelo de madera. Los pájaros cantaban cerca de la ventana. Parecía un día normal. Parecía. Verónica bajó las escaleras con el móvil en la mano. No saludó. Fue directo al comedor y se sentó sin mirarme. Tiago llegó después, con el cabello revuelto y olor a colonia cara. Me miró un segundo, solo para decir: «Te faltó poner azúcar en el café». No respondí. Solo asentí con la cabeza. Marina llegó última, con el cabello recogido en una trenza mal hecha y la cara todavía hinchada por el sueño. Ella sí me abrazó. Siempre me abrazaba. Durante el desayuno, Verónica habló de un nuevo negocio. Vamos a invertir en un local en el centro. Un café gourmet. Todo muy moderno. Decía, mientras agitaba la cucharita en su taza. Tiago sonreía, orgulloso. Yo pregunté con suavidad: ¿y cómo piensan financiarlo? Se hizo un silencio, incómodo. Verónica me miró como si hubiera dicho algo fuera de lugar. «Tenemos nuestros métodos, mamá», respondió con un tono que disfrazaba la impaciencia con cortesía. Yo no insistí, pero sentí cómo Marina bajaba la mirada hacia su plato, incómoda. Después de ese desayuno comenzaron los cambios sutiles. Una tarde, regresé del mercado y encontré el retrato de mi madre. Ese que siempre estaba sobre la chimenea, guardado en un cajón. «Estamos redecorando», dijo Verónica, sin levantar la vista del móvil. Otro día, Tiago contrató a un decorador de interiores sin consultarme. «La casa necesita un aire más moderno», dijo, y empezó a mover muebles, cambiar colores, hablar de vender antigüedades como si fueran trastos viejos. Intenté mantener la calma. Respiraba hondo cada vez que sacaban algo sin avisar. Mis libros, mis fotos,
Incluso la alfombra tejida por mi abuela fue enrollada y guardada en el altillo. Marina se daba cuenta. Me seguía con la mirada. Me ayudaba a guardar en secreto las pocas cosas que aún consideraba mías. Una noche, Verónica organizó una cena con amigos. Yo no estaba invitada. Me enteré por casualidad al ver la mesa puesta con copas de cristal que hacía años no usábamos. Pregunté si necesitaban ayuda. «No, mamá. Quédate en tu habitación, por favor. Queremos un ambiente más juvenil, esta vez». Lo dijo sonriendo, pero fue una sonrisa que dolió más que una bofetada. Desde mi cuarto, escuchaba las risas, la música, los brindis. Era mi casa, pero ya no me pertenecía. Me sentí como una intrusa en mi propia vida. Me senté en la cama, con la puerta cerrada, y pensé en las veces que limpié cada rincón de esa casa, que cociné para ellos, que curé sus fiebres, que tejí sus suéteres. Pensé en todas las veces que me negué cosas para dárselas a ella, y ahora ni siquiera podía sentarme en mi propia mesa. Empecé a salir más seguido. Caminaba sin rumbo por el vecindario. Me detenía en la panadería, en la librería, en la plaza. Me gustaba ver a la gente pasar, imaginar sus historias. A veces me sentaba en un banco durante horas, solo para respirar lejos de ellos. Era una forma de recordarme que el mundo seguía girando, incluso si mi hogar se desmoronaba. En una de esas salidas, encontré a Samuel, un viejo amigo de la familia. Nos saludamos con calidez, como si los años no hubieran pasado. Me invitó a un café. Hablamos de cosas superficiales al principio, pero luego, en un gesto que aún no comprendo, le conté que algo no estaba bien. No todo, solo una parte. Él me escuchó en silencio, sin interrumpirme. No me ofreció soluciones, solo su atención, y eso, en ese momento, fue más valioso que cualquier otra cosa. Verónica empezó a dejar papeles en mi escritorio, formularios, contratos, documentos bancarios. «Firma aquí, mamá. Es solo un trámite», decía. Yo los leía con atención y cada vez encontraba algo sospechoso. Cesiones de derechos, autorizaciones para mover cuentas, poderes legales. Empecé a guardarlos en una carpeta azul, lejos de sus ojos. Una tarde, vi que Tiago había cambiado la cerradura del sótano. No pidió permiso, solo lo hizo. Cuando pregunté, respondió: «Hay cosas valiosas ahí, mejor asegurar». Pero yo sabía que no se refería a valor sentimental. Se refería a objetos que podían vender, a documentos, a secretos. Fue Marina quien me dio la primera alerta real. Una noche entró en mi habitación, se sentó en la cama y me dijo en voz baja: «Escuché a papá decir que iban a poner tu nombre en un préstamo, que necesitaban dinero rápido». No sabía qué hacer con esa información. Me dolió que ella tuviera que cargar con eso, pero también me dio fuerzas. Supe que no estaba completamente sola. Esa misma noche me levanté, fui al estudio, encendí la lámpara y comencé a revisar todos los papeles. Encontré recibos que no recordaba, movimientos bancarios sospechosos, extractos de cuentas que jamás abrí. Me temblaban las manos, pero seguí. Descubrí que habían usado mi nombre como aval en una inversión fallida, que había deudas a mi nombre, que estaba siendo despojada con elegancia. Cuando volví a la cocina, me quedé parada frente al fregadero, con las luces apagadas. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y entonces lo vi. Un sobre con el logo de un banco en la basura. Lo saqué. Dentro había una solicitud de hipoteca, con mi firma falsificada. Me senté en el suelo con el sobre en las manos. Sentí que el aire se hacía más denso, que el mundo se inclinaba hacia un abismo. Pero no lloré, no grité. Solo me quedé allí, en la oscuridad, sabiendo que ya no había retorno, que la Leticia de antes había muerto en ese instante. Día siguiente fingí que no había pasado nada. Preparé el desayuno.
Saludé con una sonrisa. Marina me abrazó como siempre. Pero dentro de mí ya estaba trazando un mapa. Ya había despertado. A partir de ese día, empecé a mirar todo con otros ojos. Cada conversación, cada gesto, cada silencio tenía un peso nuevo. Ya no era solo incomodidad o desprecio. Era cálculo. Había un plan detrás. Y yo estaba justo en el centro, sin haber sido invitada a decidir. Ellos ya no me veían como madre. Me veían como un trámite, una firma, un obstáculo que les tocaba eliminar en silencio. Durante días, fingí. Me movía como si nada hubiera cambiado, como si aún creyera que vivíamos una vida normal. Pero por dentro, comencé a conectar las piezas. Recordé cuando Tiago insistió en que me hicieran una evaluación médica preventiva. Dijo que era por seguridad, porque ya estaba entrando en una edad delicada. Me llevó a una clínica elegante, con médicos que hablaban con demasiada condescendencia. Me hicieron preguntas extrañas sobre mi memoria, mis hábitos, mis decisiones. Penmers, ese momento no entendí. Ahora todo cobraba sentido. Querían un diagnóstico, algo que los ayudara a declararme incapaz, un papel que justificara quitarme el control de mi propia vida. Revisé el correo electrónico que casi nunca usaba. Había mensajes reenviados desde mi cuenta bancaria, solicitudes de acceso, confirmaciones de movimientos que yo no había hecho. Vi también un intercambio entre Verónica y una tal consultora financiera, donde discutían la mejor forma de mover mis fondos sin levantar sospechas. El correo estaba firmado por ella, pero lo había dejado abierto en el ordenador familiar. Un descuido, una grieta. Fui al banco sin decir nada. Pedí hablar con el gerente. Me miró con cautela cuando mencioné los movimientos sospechosos. Al principio intentó evadirme, pero cuando le mostré mi DNI, cambió la expresión. Me ofreció un café y cerró la puerta. Señora Leticia, desde hace meses hay autorizaciones firmadas por usted, documentos que entregaron sus familiares. Pedí verlos. Al ver las firmas sentí náuseas. Eran imitaciones baratas. Ni siquiera se habían molestado en practicar. ¿Puedo sacar copias?, pregunté. El gerente dudó, pero finalmente accedió. No puedo entregarle todo por política del banco, pero estas 2 hojas no salieron de aquí. Las guardé en mi bolso, junto con el sobre del banco que encontré en la basura. Volví a casa como si nada. Ese mismo día, Marina entró en mi cuarto con lágrimas en los ojos. Abuela, escuché algo horrible. Papá dijo que pronto íbamos a vivir en Mientimciens, otro lugar, que esta casa ya estaba vendida. Pero tú sigues aquí, ¿es verdad? Me costó responder. Solo la abracé. No dejaré que te quiten nada, mi amor. Nada. Esa noche me levanté de nuevo. Bajé las escaleras en silencio. Revisé el cajón donde Verónica guardaba sus documentos. La llave estaba en el bolso. Dentro, encontré papeles con logotipos de inmobiliarias, contratos de preventa, un plano remodelado de la casa. No solo estaban vendiendo el lugar. Ya lo habían entregado. Habían cobrado un adelanto, usando mi firma. Cada palabra, cada contrato, cada firma, me desnudaba. No eran errores. No eran impulsos. Era una estrategia lenta, cuidadosamente diseñada. Un robo elegante, con perfume caro y sonrisas falsas. Fui al baño y vomité. Me miré en el espejo, con las mejillas pálidas y los ojos hundidos. No puedes quebrarte ahora, me dije en voz baja. Ya sabes quiénes son. Ahora actúa. A la mañana siguiente escuché a Tiago hablando por teléfono en la cocina. Creía que yo dormía. Está más distraída que nunca. Casi ni habla. En cualquier momento podemos solicitar la tutela legal. Ya tenemos los informes médicos.
Solo falta la firma del doctor Oscar. Oscar, el amigo de la familia, el mismo que me vio hace unas semanas y dijo que todo estaba perfecto. Sentí un escalofrío. La traición era más profunda de lo que pensaba. No solo era Verónica, no solo era Tiago. Había una red completa de conocidos, parientes, profesionales, todos dispuestos a borrar mi voz por un beneficio. Tomé una decisión silenciosa. Debía protegerme. No podía confiar en nadie, ni en abogados de ellos, ni en conocidos, ni en el sistema, solo en mí. Y en Marina empecé a grabar. Usé mi viejo móvil. Lo escondía en la cocina, en el estudio, en el salón. Guardé conversaciones, amenazas veladas, confesiones encubiertas. Una noche capté a Verónica diciendo: «Si mamá no colabora, firmamos igual. Nadie va a creerle a una mujer confundida». Esa frase quedó grabada, nítida, perfecta. También empecé a sacar fotos, a los papeles, a las transferencias, a los formularios. Me inscribí a un correo alterno y allí enviaba todo. Documento por documento, día por día. Abrí una caja de seguridad en otro barrio, a nombre de Marina, y comencé a guardar las copias ahí. Ella no lo sabía. No quería involucrarla más de lo necesario. Pero su nombre me daba fuerzas. Cada vez que decía Marina, recordaba por qué seguía adelante. Comencé a notar que Verónica ya no me miraba como antes. Su sonrisa era más tensa. Tiago también parecía más impaciente. Comenzaban a sospechar. No sabían qué, pero algo en mí había cambiado. Se cuidaban más al hablar, cerraban puertas, susurraban. Una tarde, mientras fingía leer en el jardín, los escuché discutir en la cocina. No podemos esperar más. Si Leticia se da cuenta, todo se cae. Ya se dio cuenta, Tiago. ¿No lo ves? Está más callada, pero no está ciega. Entonces hay que actuar ya. Hablamos con Víctor mañana. Víctor, el abogado de la familia. Otro peón en su ajedrez. Otro nombre que pasé a la lista de traidores. Ese mismo día, revisé el testamento que tenía guardado en la caja fuerte. No lo había tocado en años. Seguía indicando que todo quedaba en manos de Verónica. Todo, hasta el último centavo. Rompí el papel. Lo quemé en el fregadero, en silencio, mientras Marina hacía la tarea en su habitación. Llamé a Samuel. Le pedí que me ayudara a encontrar un abogado que no tuviera relación con nadie de mi entorno. Tardó 2 días, pero lo hizo. Me reuní con Alicia, una mujer seca, precisa, sin rodeos. Le conté todo. No lloré, solo hablé. Ella escuchó, tomó notas y dijo: «Vamos a documentar todo y luego vamos a desaparecer». Ese mismo día, hicimos la denuncia preventiva en la notaría. Solicité bloqueo de poderes, revisión de firmas, alerta legal por fraude y falsificación. También comenzamos el trámite para cambiar el testamento. Verónica ya no tendría acceso a nada. Tiago, menos. Todo pasaría a Marina, pero nadie debía saberlo. Me sentí como una sombra entre los míos. Vivía en la misma casa, usaba los mismos cubiertos, pero ya no era su madre, era su objetivo. Y yo, su enemiga silenciosa. Empecé a escribir en un cuaderno, cada fecha, cada palabra, cada movimiento. Me volví meticulosa, fría, calculadora. Dejé de ser la Leticia amable, la que cocinaba para todos. Ahora solo escuchaba, observaba, memorizaba. Y cada noche, al cerrar la puerta de mi habitación, me repetía a mí misma: ellos creen que están ganando, pero no tienen idea de lo que viene. Aquel día, mientras fingía acomodar los platos en la cocina, escuché cómo Tiago le decía a Verónica que todo estaba listo para firmar, que la inmobiliaria ya tenía al comprador,
que habían arreglado todo con anticipación. El dinero llega la próxima semana. Con eso cubrimos la deuda y por fin dejamos atrás esta casa de locos. Me quedé quieta, con un plato en la mano, escuchando todo sin parpadear. Lo dijeron sin saber que yo estaba detrás de la puerta. Para ellos, ya no existía. Era un estorbo, un mueble viejo en medio de su remodelación, un cuerpo que debía desaparecer. A partir de ahí, todo se aceleró. Verónica empezó a traer papeles a la mesa, a pedir mi firma con cualquier excusa. «Es un trámite del seguro, mamá. Nada importante. Firma aquí». Otras veces, «El doctor Oscar necesita esto para actualizar tu ficha». Yo los tomaba con una sonrisa y decía que los revisaría más tarde. Ella se irritaba, pero aún fingía. Empezaron a manipularme con cuidado, como si estuvieran domando a un animal herido. Me hablaban con un tono excesivamente dulce. Me traían té sin pedirlo. Encendían la televisión en mis programas favoritos. Todo para distraerme. Todo para debilitarme. Tiago me trajo una vez una caja con vitaminas. «Para tu memoria, mamá. Estás más olvidadiza últimamente». No las toqué. Cuando se fueron, abrí una cápsula. Dentro, encontré un polvo blanco sospechoso. Lo tiré todo por el inodoro. Ellos no sabían que yo estaba despierta, atenta, en guardia. Víctor, el abogado de confianza, vino a visitarnos. Fingió un saludo cordial, habló de lo bonita que estaba la casa y lo mucho que me había cuidado Verónica todos estos años. Me miraba como si yo fuera una anciana senil. Me hablaba lento, exagerando cada palabra. En un momento me extendió un documento. «Solo es una autorización para delegar ciertos trámites, Leticia. Así no tienes que preocuparte por nada». Lo tomé con ambas manos, lo miré como si no entendiera, y luego sonreí. «Claro, Víctor, lo revisaré con calma esta noche». Vi cómo se miraron entre ellos, frustrados, impacientes. No podían presionarme, no sin que se notara. Comenzaron a actuar como si la casa ya no fuera mía. Tiago trajo a un grupo de hombres que midieron las habitaciones. Verónica cambió los muebles del salón sin consultarme. Pintaron la pared de la entrada. Un día, al hacer un regresar del mercado, descubrí que habían quitado mis retratos. Todos. Ni una foto quedaba. Solo los de ellos. Como si yo ya estuviera muerta. Marina lo notó. Me miró con lágrimas en los ojos. «¿Por qué hicieron eso, abuela? ¿Dónde? ¿Está la foto del abuelo?» No supe qué decirle. La abracé. Le dije que todo estaba bien. Pero ella no era tonta. Veía, escuchaba, sentía. Empezaron a circular rumores entre los vecinos. Que yo ya no estaba bien. Que Verónica había tenido que hacerse cargo de todo. Que pronto me internarían en una residencia especial. Una noche, escuché a la vecina, Alicia, hablando con otra en la acera. «Pobre Leticia, se nota que está perdiendo la cabeza». Casi salgo a gritarles la verdad, pero no. Me contuve, ya vendría el momento. Una mañana, mientras desayunábamos, Verónica me miró y dijo con voz suave: «Hablamos con el doctor Oscar. Cree que lo mejor es que tengas un acompañante. Alguien que te ayude con las cosas de casa, que te acompañe a tus citas. Ya no puedes estar sola». Sentí como la rabia me subía al pecho. «¿Acompañante?», pregunté. «No necesito a nadie». Tiago intervino. «Mamá, no es por mal, es por tu bien. Queremos protegerte, protegerme». Esa palabra ya no significaba nada. Ellos no querían protegerme, querían vigilarme, controlarme, aislarme. Días después apareció Oscar con una enfermera. Decía que era una amiga de confianza, que se quedaría algunos días para observar mi comportamiento. Marina no entendía nada. «¿Una
¿Enfermera para ti, abuela? ¿Pero tú estás bien? La mujer, Alicia, no la vecina, otra Alicia, se instaló en el cuarto de visitas. Me vigilaba. Me preguntaba a cada rato si recordaba el día, el mes, si sabía quién era el presidente. ¿Puedes nombrar 5 frutas? Me decía con una sonrisa hueca. Grababa todo en una tablet. Yo respondía con calma. Fingía olvido a veces, solo para confundirla. Otras, respondía con frases cortantes. Marina la odiaba, se notaba. Cada vez que entraba al salón, la niña se iba al jardín. La presión aumentaba. Intentaban acorralarme legalmente, emocionalmente, físicamente. Marina me contó que había escuchado a su padre decir que, en un mes, todo estaría resuelto, que pronto podrían mudarse sin cargas. Esas palabras se me clavaron como cuchillos, cargas. Así me llamaban, así me veían. Una noche me encerré en mi cuarto. Le escribí una carta a Marina, una que solo debía leer si algo me pasaba. Le conté todo. Le dije dónde estaban las pruebas, qué debía hacer, dónde estaban los documentos. Le pedí que no confiara en nadie, excepto en Alicia, mi abogada. Verónica comenzó a actuar como si fuera dueña de todo. Se apropió de mi ropa, de mi cocina, de mi sillón favorito. Me hablaba como si yo fuera una invitada. A veces incluso ignoraba que yo estaba en la habitación. Un día llegó una decoradora. Cambiaron las cortinas, las lámparas, los cuadros. «Es para la venta», dijo Verónica como si fuera normal. «¿Qué venta?», pregunté. Ella sonrió. «Ay, mamá, tú ya sabes». El tono cambió. Ya no fingían tanto. Me trataban como a una molestia. Una anciana caprichosa que se resistía a colaborar. Tiago comenzó a grabarme. Me hacía preguntas sin contexto, buscando respuestas raras. Una vez me despertó a las 3 de la mañana y me preguntó si sabía dónde estaba. Yo respondí con ironía. «En el infierno, hijo. En el infierno que ustedes crearon». Eso no lo esperaba. Me miró furioso y salió sin decir nada. Una tarde Marina llegó llorando. «Papá dijo que te vas a ir a un hogar de ancianos. ¿Es verdad?» La abracé con fuerza. «No me iré a ningún lado, pero necesito que seas fuerte, muy fuerte». Empecé a preparar mi salida. Todo estaba documentado, grabado, archivado. Alicia ya tenía copias de todo. Samuel me ayudaba a distancia. Estaba listo para mover el dinero. Vendí una propiedad pequeña que tenía a mi nombre, en secreto, y transferí todo a una cuenta nueva. Cambié las contraseñas, cerré accesos, pedí al banco que eliminara las autorizaciones antiguas. En casa el ambiente se volvió asfixiante. Comían sin hablarme. Pasaban por mi lado como si fuera invisible. Alicia, la enfermera, se fue una noche sin avisar. Dijo que ya tenía lo que necesitaba. Óscar dejó de contestarme. Supe entonces que habían firmado algo que cambiaría todo, o que ellos creían que cambiaría. Pero no sabían nada de lo que yo estaba haciendo. Guardé silencio. Ya no discutía. No me defendía. Solo observaba. Registraba. Me convertí en lo que ellos más temían. Una mujer invisible que lo ve todo. Después de semanas de humillaciones, de susurros a mis espaldas y miradas que me traspasaban como si ya no estuviera, tomé una decisión. No fue un arranque de rabia. No fue un grito. Fue algo más frío, más antiguo. Una semilla que germina en la oscuridad, alimentada por la traición. Me levanté temprano esa mañana. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las nuevas cortinas que Verónica había elegido sin consultarme. Desayuné en silencio, como cada día. Tiago me miró sin hablar. Marina ya no bajaba a comer conmigo. La habían convencido de que necesitaba más horas de sueño.
Mentira tras mentira. Todo estaba diseñado para aislarme, debilitarme, desaparecerme poco a poco. Esa mañana fingí olvidar mi cita con el doctor Oscar. Dije que no sabía qué día era. Verónica me miró, satisfecha. Creía que finalmente mi mente estaba cediendo. No sabía que cada uno de mis errores era calculado, que mi supuesta fragilidad era un disfraz, que mientras ellos celebraban mi deterioro, yo ya estaba moviendo piezas en silencio. Empecé a grabar todo, cada conversación, cada palabra. Cambié el lugar de las cámaras antiguas que aún funcionaban. Instalé un pequeño micrófono en mi habitación y otro en el salón. Guardaba los audios en una nube privada que solo Alicia conocía. Tenía más de 80 horas de grabaciones, suficientes para demostrar el nivel de manipulación, maltrato y despojo al que me estaban sometiendo. Comencé a escribir. Cada noche anotaba todo lo que veía, lo que escuchaba, lo que sospechaba. Tenía ya un cuaderno entero, con fechas, horas, gestos, frases exactas. Marina, sin que ellos supieran, me ayudaba a esconderlo. Lo guardábamos detrás del piano, bajo una tabla suelta que solo nosotras conocíamos. Llamé a Alicia desde un teléfono viejo, sin conexión a internet. Nos vimos en secreto en la iglesia del barrio. Fingí ir a rezar. Me senté en el último banco. Ella se sentó 2 filas más adelante. Me pasó una carpeta dentro de una bolsa de mercado. Dentro había formularios para anular cualquier poder legal que hubieran intentado firmar en mi nombre. También un Nuevo Testamento, ya redactado, que excluía completamente a Verónica y Tiago. Dejé todo firmado allí mismo, sobre una Biblia. Nadie nos vio. Nadie escuchó. Poco a poco, comencé a desmontar la red que ellos habían creado para atraparme. Cambié mi firma digital. Cancelé las autorizaciones del banco. Cerré las cuentas conjuntas. Vendí la otra propiedad que tenía en el pueblo de mis padres. Envié el dinero a una cuenta en el extranjero, a nombre de una empresa de la que yo era única dueña. Todo legal. Todo limpio. Pero imposible de rastrear para ellos. Empecé a limpiar mi habitación de objetos personales. Los escondí en una maleta vieja. Marina me ayudaba por las noches, con cuidado. Sacamos mi ropa, mis documentos, las joyas que me quedaban, algunas fotos del abuelo. Lo hicimos en silencio, con las luces apagadas. La niña no preguntaba mucho. Sabía que algo grande estaba por pasar. Verónica comenzó a actuar más agresiva. Se cansó de fingir. Me hablaba con desprecio. Deberías agradecer que todavía estás aquí. Otras veces me ignoraba por completo. Hablaba de mí como si no estuviera. Leticia ya no razona bien. No podemos dejarla sola ni un minuto. En una reunión con su abogado Víctor dijo: ella no sabrá ni firmar su nombre dentro de poco. La subestimación fue su mayor error. Comencé a grabar videos, testimonios, declaraciones claras, en primera persona. En ellos, explicaba todo lo que había sucedido. Cómo habían intentado manipularme, quitarme mis bienes, declararme incapaz. Conté todo, sin dramatismo, con la voz serena. Una vez grabado, enviaba cada video a Alicia y a Samuel, el notario, que me había ayudado durante años. También grabé uno especial para Marina. En él le hablaba del futuro. Le explicaba por qué hacía todo esto. Le prometía que un día entendería todo. Que nada de esto era por rencor, sino por justicia, por dignidad, por ella. Una madrugada escuché a Tiago en el pasillo, hablando por teléfono. Ya está. En cuanto firme el papel del testamento la internamos. Tengo el formulario listo. Oscar solo necesita su huella. Me quedé inmóvil. Ya no me dolía. Me enfurecía. Pero de forma tranquila. Como quien observa un fuego desde lejos, sabiendo que no lo consumirá. Esa misma noche, imprimí copias de todos los documentos.
Los guardé en sobres con nombres. Uno para Alicia, otro para Marina, otro para el juzgado. También había uno para Verónica. Un sobre vacío. Solo contenía una hoja en blanco. Era simbólico. Así era su alma. Mi actitud cambió. Me mostré más dócil, más frágil. Caminaba más lento. Pedía ayuda para cosas que no necesitaba. Les di lo que querían ver. Una anciana perdida, confundida, rendida. La enfermera regresó con una nueva orden. Esta vez, con un formulario de incapacidad prefirmado por el doctor Oscar. Lo dejó sobre la mesa, junto con otros papeles. Lo miré con detenimiento. Era falso, fraudulento, suficiente para hundirlos a todos. Sonreí. Les ofrecí café. Esa noche fingí un mareo. Verónica me llevó al sillón, me puso una manta, me habló como si fuera una niña. Todo estará bien, mamá. Ya casi termina. No sabía cuán cierto era eso. Al día siguiente, Marina me miró distinto. Me dijo, en voz baja, ¿estás segura, abuela? Yo le apreté la mano. Más que nunca. El reloj estaba corriendo, y ellos no escuchaban el tic-tac. A esa altura todo estaba listo. No era una fuga. Era un corte, frío, limpio y calculado. Mientras ellos aún reían, yo ya no pertenecía a esa casa, ni a ese apellido, ni a esa historia. El día comenzó como cualquier otro. Verónica salió temprano para reunirse con Víctor. Llevaba el maletín con los papeles que ella pensaba presentar al juzgado esa semana. Estaba convencida de que la sentencia de mi incapacidad estaba asegurada, que lo tenía todo bajo control. Tiago bajó tarde, en bata. Encendió la televisión y pidió café. Marina fingía estudiar, pero me miraba de reojo cada tanto. Sabía que el momento estaba cerca. Acaricié su cabello como si fuera una despedida. No dije nada, no necesitaba hacerlo. A las 11 en punto sonó el timbre. Alicia, con un abrigo gris y gafas oscuras, entró con la calma de quien ha hecho esto antes. Traía una carpeta sellada y una bolsa de tela. Nadie la notó. Mientras Tiago dormía, en el sillón, ella y yo salimos por la puerta trasera, cruzando el patio, como si fuéramos al mercado. Subimos a un auto alquilado, silencioso, discreto. Me senté en el asiento trasero, sin mirar atrás. Esa fue la última vez que puse un pie en esa casa. Mientras viajábamos rumbo al nuevo departamento, Alicia me entregó un nuevo celular, ya activado, con una línea que no estaba a mi nombre. Me mostró los accesos a la cuenta internacional, los documentos escaneados, los videos encriptados, las copias de seguridad almacenadas en múltiples servidores. Todo estaba preparado, todo estaba protegido. El nuevo lugar no era grande, pero era mío. Cada objeto que había traído tenía historia. La alfombra azul que me regaló Samuel hacía años. El cuadro de flores que pintó Marina cuando tenía 8. El hervidor antiguo que usábamos en la casa de campo. Todo tenía sentido. Todo me pertenecía de nuevo. Pasé 2 días en silencio. Sin televisión, sin llamadas, sin visitas. Solo yo y el eco de mi decisión. A la mañana del tercer día la reacción comenzó. Primero una llamada perdida de Verónica, luego 2, luego 5 mensajes de voz. Todos con el mismo tono. Confusión envuelta en falsa preocupación. «Mamá, ¿dónde estás? Esto no es normal. Por favor, responde. Nos estamos preocupando». No respondí. A la tarde comenzaron los mensajes dramáticos. «Estás actuando de manera irracional. No sé qué te ha dicho esa abogada. Piensa en tu nieta. Nosotros solo queremos ayudarte». Ya no les creía. Y lo sabían. Tiago publicó una foto mía en redes sociales. Una imagen vieja, recortada, acompañada de un texto manipulador.
Mi madre está enferma. Ha desaparecido. Si alguien la sabe, ve por favor, contáctenos. En minutos comenzaron los comentarios de conocidos, muchos de ellos sin saber la verdad. Pobre señora. ¡Qué terrible situación! Esperamos que vuelva pronto. Pero yo no estaba perdida. Ellos sí. Samuel ya había registrado mi Nuevo Testamento. Marina tenía un sobre sellado con una carta personal y una copia del O mismo. Si algo me pasaba, ella sabría qué hacer. Alicia preparó una denuncia formal por falsificación de documentos y tentativa de interdicción fraudulenta. Las grabaciones, los audios, los testimonios, todo estaba archivado, cronológicamente, con fechas, nombres y firmas. No era solo una salida, era una exposición. Verónica intentó entrar al antiguo banco donde aún figuraba una cuenta con mi nombre. Descubrió que había sido cerrada. Intentó mover una propiedad que ya no me pertenecía. Descubrió que había sido vendida legalmente, semanas atrás. Fue al juzgado con Víctor y allí se enteró de que su poder legal había sido revocado. Todos sus planes se desmoronaron en menos de 48 horas. La furia no tardó en llegar. Una noche, mientras tomaba té en mi nueva cocina, recibí un correo con asunto en mayúsculas. ¿Qué estás haciendo? Era de Verónica. Un texto largo, errático, lleno de reclamos y frases pasivo-agresivas. No entiendo por qué me haces esto después de todo lo que hice por ti. Esto no es justo. Estás arruinando nuestra familia. Me limité a guardar el correo. Ni siquiera lo respondí. Esa misma noche Marina me escribió. Un mensaje corto, desde una cuenta secundaria que habíamos creado juntas. Te extraño. Te entiendo. Le respondí con una sola línea. Algún día, este será tu hogar. Una semana después, recibí una notificación. Verónica había presentado una apelación para obtener tutela legal urgente. Afirmaba que yo estaba mentalmente inestable y bajo la influencia de terceros. Fue allí donde Samuel y Alicia intervinieron con toda la documentación, testimonios de médicos reales, certificados notariales, grabaciones recientes con fechas claras donde se demostraba mi lucidez total. La apelación fue rechazada en menos de 72 horas. Tiago intentó entrar al nuevo departamento. No lo logró. Cambié los accesos, los códigos, hasta el nombre en el buzón. Puse cámaras nuevas, con visión nocturna. Cualquier intento de acercamiento era captado y almacenado. No me importaba si lo sabían. Quería que lo supieran. Una tarde, encontré una carta deslizada bajo la puerta. Era de Marina. Me decía que quería verme, que quería saber la verdad. Le pedí a Alicia que organizara un encuentro en la biblioteca del barrio. Nos sentamos en un rincón, entre libros de tapa dura y ventanas antiguas. La abracé. Lloró en silencio. Le conté todo, desde el principio, sin omitir nada. Me escuchó. No dijo nada por largo rato. Luego me tomó la mano y susurró. Estoy orgullosa de ti. Eso valió más que todo lo que alguna vez creí haber perdido. Al volver al departamento preparé un sobre más, esta vez para mí. Dentro puse una foto de Marina cuando era niña, una llave pequeña y una carta donde escribí: lo perdoné todo, pero no lo olvidé. Guardé el sobre en la caja fuerte. La guerra había terminado, pero yo seguía alerta, no por miedo, sino por respeto a la mujer que me había convertido. No tardaron mucho. El silencio los desquició. Cuando ya no pudieron controlarme, comenzaron a gritar. La primera en romper fue Verónica. Una mañana, mientras leía en el pequeño balcón, escuché el timbre sonar con furia. Miré por la cámara del portero. Era ella, sola. O eso parecía. Vestía un abrigo beige, gafas oscuras, el pelo recogido de forma descuidada.
Su voz llegaba a través del intercomunicador con un tono entre suplicante y amenazante. «Mamá, por favor, solo quiero hablar contigo. No puedes hacerme esto». No contesté. Insistió durante 10 minutos. Luego se fue. Pero esa fue solo la primera embestida. Esa tarde, mi celular nuevo, cuya línea solo tenían Alicia, Marina y Samuel, recibió una videollamada desde una cuenta anónima. No respondí. Horas después, esa misma cuenta publicó en redes sociales un video titulado «La verdad detrás de la desaparición de mi madre». Aparecía Verónica, sentada frente a la cámara, con los ojos visiblemente húmedos, diciendo frases ensayadas con precisión emocional. «Mi madre sufre de episodios. Está confundida. Alguien la está manipulando. Nosotros solo queremos ayudarla. No nos rendiremos». El video se hizo viral entre sus contactos. Comentarios de apoyo, indignación simulada, llamados a la empatía. Muchos de sus conocidos comenzaron a escribirme por correo. Algunos me insultaban, otros me rogaban volver. Uno incluso me amenazó con denunciarme por abandono emocional. Alicia tomó capturas de todo. No respondimos. Tiago reapareció con más fuerza. Envió una carta notarial solicitando acceso a documentos antiguos, diciendo que necesitaba revisar asuntos legales pendientes. Era una excusa. Lo sabíamos. El acceso fue denegado automáticamente por el nuevo sistema que Samuel había implementado. Cada intento de infiltración quedaba registrado. Una noche, mientras dormía, escuché un golpe seco en la puerta. Me levanté despacio, encendí la cámara del pasillo. Óscar estaba allí, ebrio, tambaleante, gritando mi nombre. «¡Alicia! ¡Salí! Hablemos como gente adulta». Me llamó por el nombre de mi abogada. Ni siquiera podía ocultar su confusión. Grabé todo. Cuando intentó forzar la cerradura, la alarma silenciosa se activó. La policía llegó en minutos. Lo detuvieron por alteración del orden público. Ese mismo día, Víctor publicó un documento falso donde afirmaba que yo había sido internada por decisión médica. Usó el membrete de un hospital inexistente. Lo difundió por redes y lo presentó en un foro legal. Alicia, en cuestión de horas, desmanteló la mentira. Presentamos una queja formal por difamación y uso fraudulento de documentos oficiales. Víctor desapareció de las redes durante una semana, pero ellos no se rendían, ni sabían hacerlo. Verónica comenzó una campaña pública, grabó entrevistas con medios locales, llorando, repitiendo la misma historia. «Mi madre está siendo manipulada por una abogada inescrupulosa. Queremos recuperarla». Usó fotos mías sin permiso, manipuló grabaciones antiguas, incluso mostró un video de Marina llorando cuando era niña, insinuando que yo la había abandonado. Marina, indignada, grabó su propio video. Breve. Claro, contundente. Yo vi lo que hicieron. Yo sé lo que pasó. Mi abuela no está enferma. Ustedes están enfermos de poder. Lo subió a una cuenta personal nueva. En menos de 24 horas tenía miles de visualizaciones, comentarios de apoyo, gente contando historias similares, mujeres mayores que decían: «A mí también me lo hicieron. Gracias por hablar». Por fin alguien se atreve. Marina fue amenazada por sus propios padres. Recibió mensajes crueles, capturas manipuladas, intentos de hackeo. Se mantuvo firme. Le dije que no respondiera a nada, solo observara. Ellos no sabían que estaban siendo grabados todo el tiempo. Alicia había logrado interceptar una serie de audios donde Verónica y Víctor hablaban abiertamente de hacerla pasar por loca, publicar cosas falsas, contactar a medios amigos. En uno de ellos, Verónica dice literalmente: «Con que la gente crea que mamá no está bien, ya ganamos». Esos audios fueron enviados a un fiscal de confianza y luego, sin previo aviso,
publicados en un medio digital de investigación. La reacción fue inmediata. El relato de la madre enferma se desmoronó. Las redes se llenaron de mensajes preguntando: ¿dónde está la verdad? ¿Quién miente aquí? Verónica desapareció por unos días. Tiago cerró sus cuentas. Víctor negó haber dicho nada. Óscar envió un mensaje patético: siempre te respeté. No sabía que estaban haciendo eso contigo. Mentira. Todos sabían. Todos participaron. Todos callaron cuando debían hablar. Y ahora todos caían. El golpe final vino desde dentro. Un documento filtrado. No por mí ni por Alicia, sino por alguien del entorno de Verónica. Mostraba que había intentado vender una propiedad a nombre de otra persona sin autorización. El escándalo fue silencioso pero devastador. La notaría la reportó. Se abrió una investigación. Recibí una última carta, sin remitente, escrita a mano. Solo decía: te equivocaste. Esto no va a quedar así. La quemé. Ese fue el último fuego que encendí por ellos. No respondí. No volví. No me escondí. Solo viví. Sin ellos. Las mañanas se volvieron distintas. No por el clima ni por el calendario, ni siquiera por los pájaros que seguían cantando lo mismo de siempre. Eran distintas porque ya no había voces ajenas dentro de mi cabeza. Ni expectativas, ni relojes. Me despertaba temprano. No por obligación, por gusto. Bajaba descalza hasta la cocina. El suelo frío era una de las pocas verdades que nunca me mintió. Ponía agua a calentar, abría la ventana y respiraba. Respiraba como quien vuelve a habitar su cuerpo después de años prestándolo a otros. A veces, ni siquiera preparaba té. Solo sostenía la taza entre las manos, vacía, pero tibia. Así estaba yo. Alicia venía a verme una vez por semana, sin papeles, sin llamadas urgentes. Solo traía pan casero y preguntas suaves. Hablábamos poco, mirábamos más. Ella sabía que mi lenguaje ya no eran las palabras. Samuel me ayudó a montar un pequeño huerto. Nada extravagante. Menta, tomillo, algunas flores silvestres que recogimos cerca del río. Plantamos juntas, en silencio. Con las manos hundidas en la tierra me dijo: «Nunca más vas a estar sola». Le creí. Marina me escribió una carta, de puño y letra. La dejó escondida dentro de un libro, como solía hacer de niña cuando quería contarme algo importante. La encontré una noche, releyendo antiguas novelas policiales. Decía: «Gracias por enseñarme a no tener miedo, incluso cuando todo da miedo. Vi cómo te rompieron y cómo recogiste cada parte sin hacer ruido. Si algún día me quiebro, quiero hacerlo con tu dignidad». Lloré. Por primera vez en mucho tiempo, lloré sin rabia. Me mudé cerca del mar. No por necesidad, sino por símbolo. El mar no se explica, solo existe, como yo ahora. Samuel me ayudó con la compra de la nueva casa. Pequeña, blanca, con una terraza que da al horizonte. Allí nadie me llama por otro nombre. Nadie me pregunta: «¿Qué pasó?». Me saludan con respeto, pero sin invasión. Me invitan a tomar café, pero no insisten si digo que no. El anonimato no fue una cárcel, fue una cuna. La primera noche en la nueva casa, encendí una vela. No por religión, sino por ceremonia. Coloqué sobre la mesa 3 objetos. Una fotografía de mi madre, una cuchara de plata antigua que Verónica odiaba, y el documento del Nuevo Testamento. Los miré por largo rato. Luego los guardé en una caja de madera. La cerré con llave. Y enterré la llave bajo la menta que recién brotaba. «Lo que es mío ya no les pertenece», susurré. Cada cierto tiempo recibía correos de abogados o cartas sin firma, peticiones disfrazadas de arrepentimiento. «Queremos volver a verte». No sabíamos todo.
Estábamos confundidos. No respondí ninguna. No porque guardara rencor, sino porque ya no vivía en ese idioma. Mis días eran simples. Leía, caminaba, cuidaba del huerto, preparaba sopas lentas. Me descubrí hablando sola en voz baja, como si el silencio necesitara compañía, pero no palabras. Me volví amiga de las sombras, no por oscuras, sino por fieles. Un día, un sobre blanco llegó a la puerta, sin remitente. Dentro, una sola hoja. Una imagen impresa de Marina hablando en una conferencia universitaria. El título: Resiliencia femenina y memoria intergeneracional. Me reí. Larga, hondo. Como si la tierra misma se riera conmigo. Era libre. Ya no cargaba con el peso de quienes me querían por utilidad. Ahora solo existía para quienes me veían completa, incluso rota. Un domingo por la tarde, mientras colgaba ropa al sol, una vecina me preguntó si tenía hijos. Respondí con calma: tuve, y seguí colgando las sábanas. Esa noche abrí una botella de vino que guardaba desde hacía años, la misma que me prometí abrir cuando todo pase. Me serví una copa, luego otra. No brindé por nadie, solo por mí. Al día siguiente quemé la última carpeta que guardaba documentos antiguos. Los observé arder sin pestañear. Cuando la última hoja se volvió ceniza, entendí que no habría regreso. Y no lo deseaba. Verónica, Tiago, Víctor, Óscar... todos se habían disuelto en su propia desesperación. Su imagen pública ya no era intocable. Algunos perdieron trabajos, otros fueron investigados. Pero yo no hice nada para vengarme. Solo los expuse con su propio veneno. El verdadero castigo no fue lo legal, fue el olvido. Nadie menciona su nombre en mi presencia. Ni Marina, ni Alicia, ni Samuel. No por censura, por respeto. En una caja pequeña guardo aún la cadena de oro que me regalaron cuando cumplí 30. La cadena que intentaron vender. No la uso, no la muestro, pero tampoco la tiré. Me recuerda quién fui y cuánto valgo. Un día Marina me trajo una cámara analógica vieja. Me dijo: quiero que retrates tu vida como quieras recordarla. Comencé a tomar fotos sin personas. Sombras en la pared, tazas vacías, libros abiertos, plantas creciendo, cosas que no mienten. Una de esas fotos la colgué en la entrada. Una taza humeante sobre la mesa, con una silla vacía al lado. Debajo, escribí: aquí ya no hay lugar para el dolor. Y nunca más lo hubo. No fui noticia, no fui heroína, fui mujer, fui historia y fui paz. No supe que había cerrado el ciclo hasta que me descubrí cantando mientras regaba las plantas. Una melodía sin letra, sin intención, solo el sonido de una vida que ya no dolía. Era un martes cualquiera, de esos en los que nadie espera que pase algo. Pero ese fue el día en que Marina volvió. No solo como hija, sino como mujer entera. Llegó sin anunciarse, con una mochila pequeña y una caja entre los brazos. Tocó la puerta como si nunca se hubiera ido. Abrí. Y por un instante, las dos solo respiramos. El tiempo entre nosotras ya no era enemigo, era puente. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. No era necesario hablar mucho. A veces, el reencuentro no necesita ceremonia. Se sentó a la mesa, dejó la caja frente a mí y dijo: quiero que esto se quede contigo, no por el pasado, por lo que viene. Dentro de la caja había cuadernos, fotografías, un pañuelo bordado, por mi madre, una pequeña libreta con anotaciones médicas, un sobre cerrado con mi nombre y un papel doblado con una sola frase: todo lo que soy empezó contigo. Me temblaron las manos. No vine a pedirte perdón, mamá, continuó. Ya no hace falta. Vine a darte las gracias.
No lloré, no me moví, solo me acerqué y le toqué el cabello. Como cuando era niña y no podía dormir. Acariciarlo era mi forma de decirle que el mundo no era tan malo. ¿Te vas a quedar?, pregunté. «Unos días», respondió. «Pero si me dejas, quiero volver, más seguido». Hicimos té. Marina preparó la mesa. Yo corté pan casero. Nos sentamos frente a frente. Por primera vez en años compartimos una comida sin culpa, sin preguntas pendientes. Me contó de su trabajo, de las charlas que da sobre memoria, dignidad y reparación. Me mostró un video de una entrevista en televisión. Su voz temblaba al principio, pero luego se volvía firme. Me nombraba sin decir mi nombre, pero yo estaba en cada frase. Todo lo que digo, lo aprendí viéndote resistir. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, cada una en su cuarto. Pero el silencio que nos envolvía ya no era distancia, era confianza. Al amanecer, la encontré en la terraza, sentada, mirando el mar. «No sé si algún día podré perdonarme completamente», dijo sin mirarme, «pero sé que vos sí lo hiciste». «No se trata de perdonar», le respondí. «Se trata de no vivir congelada en lo que no pudimos cambiar». Me sonrió. Tenía ojeras, pero los ojos brillaban. Le di una taza de café caliente. La sostuvo con ambas manos, como si el calor fuera suficiente para sostener la conversación. «¿Te acordás del anillo que me diste cuando cumplí 15? El de amatista», dije. «Lo encontré hace poco. Lo tenía Tiago guardado en una caja junto con otras cosas tuyas. Nunca supe por qué lo había guardado él. Pero lo recuperé». «¿Lo querés?», negué con la cabeza. «Es tuyo. Siempre lo fue. Solo estaba esperando que lo volvieras a encontrar. Ese fue nuestro ritual. Sin abrazos exagerados, sin disculpas teatrales, solo un objeto devuelto, una historia reparada en silencio». Antes de irse, Marina dejó una hoja escrita a mano sobre mi escritorio. Decía: «Quiero escribir tu historia, mamá, no para hacerla famosa, para que otras mujeres sepan que no están locas, que no están solas, que resistir también es una forma de amor». Le dije que sí, pero con una condición. Contala como fue, con la suciedad, la vergüenza, el miedo. No la embellezcas. «La voy a contar con tu verdad», respondió. Desde entonces recibo cartas de mujeres que la escuchan hablar, mujeres que me escriben sin conocerme, que dicen sentirse vistas por primera vez. Una me dijo: «Usted me salvó la vida sin saberlo, porque pensé que estaba loca por sospechar de mi propia familia, y luego escuché su historia». No respondí, solo recorté esa frase y la guardé dentro del libro de Marina, el mismo donde solía esconderme cartas cuando era niña. Meses después, Marina volvió con una grabadora. Me pidió que hablara, que contara todo lo que nunca dije. Acepté. Hablé durante horas, a veces con pausa, a veces con rabia, a veces en susurros. Pero lo dije todo, no por justicia, no por venganza, por legado. «¿Qué querés que la gente recuerde de vos?», preguntó al final. Pensé un momento y respondí: «Que sobreviví sin perderme, que no me hice invisible por miedo, me hice invisible para existir sin ser devorada». Marina se quedó callada. Luego apagó la grabadora. Nos abrazamos. No nos prometimos nada, porque ya no hacía falta. La justicia no siempre tiene forma de sentencia. A veces es una hija que vuelve, un jardín que florece, una casa donde nadie grita. El último día, antes de volver a su ciudad, Marina me pidió una foto juntas. Acepté, pero con una condición: «Que no la publiques»,
que sea solo para nosotras. La imprimió en papel, en blanco y negro. Me la dio en un sobre. Hoy la tengo colgada en la pared del pasillo. No por nostalgia, por afirmación. Soy la mujer que vivió para contarlo, la que enterró el dolor y regó encima menta y tomillo, la que encendió velas no para pedir ayuda, sino para marcar un inicio, la que preparó té con la misma taza que una vez fue despreciada. Esa taza, ahora, es símbolo de que nada se tira, solo se transforma. A veces en las tardes me siento en la terraza, escucho el mar, cierro los ojos y escucho una frase que me repito como mantra. Ellos nunca más tocaron mi nombre. Y no, lo harán, porque lo que es mío ya no les pertenece. Soy libre, y esta vez nadie podrá quitarme eso.